Pronto, el tiempo transcurrió sin incidentes. Ahora era temprano en la noche del día siguiente. Noah, quien no había dormido en todo ese tiempo, se encontraba en el piso más profunda de la gran catedral. Sus ojos severos, atravesados por leves destellos rojizos, recorrían el lugar mientras analizaban cada rincón con una expresión sombría. Por supuesto, el ahora mutante se encontraba en las catacumbas, como él las llamaba, donde había encarcelado a aquellas bestias mutadas. Las criaturas, congeladas por Robert, fueron encerradas y encadenadas por él para realizar algunas investigaciones. Gracias a eso, descubrió que aquellos monstruos eran increíblemente poderosos, mucho más fuertes que cualquier ser humano. Además, no eran estúpidos, o, al menos, no lo eran al principio. Al principio, ellos conservaban cierta autonomía y capacidad de razonamiento. Sin embargo, el odio que sentían hacia todo ser vivo seguía siendo tan intenso que frustraba cualquier intento de hacerles recuperar su humanidad. Con el paso de los días, su estado no hizo más que empeorar. Sus cuerpos se volvieron cada vez más horripilantes y su comportamiento, mucho más agresivo. El poco rastro de humanidad que aún conservaban terminó por desaparecer de sus mentes. Es sorprendente cómo alguien puede cambiar tanto. Noah pensó mientras avanzaba por un largo pasillo. Apenas el eco de sus pasos reverberó entre las paredes de obsidiana, una cacofonía de gritos y gruñidos lo recibió. Las criaturas, al reconocer a su captor, se agitaron con una furia descontrolada, haciendo rechinar las cadenas en sus cuerpos. Ignorando semejante escándalo, Noah caminó frente a cada celda, observando a sus ocupantes como si intentara grabar aquella horripilante escena en su memoria. Son muy diferentes de los otros. Durante la invasión también existía otro tipo de monstruos. Criaturas que albergaban el venom en su organismo. Lo extraño es que, claramente, todas las garras eran más fuertes y tenían apariencias distintas. En cambio, los otros eran iguales, como si fueran un producto hecho en masa. Y resulta que esa respuesta no está tan alejada de la realidad. Según los reportes de Shield, aquellas entidades blancas eran genéticamente idénticas, lo que significa que eran clones hechos a partir de una misma base genética. Tal respuesta implicaba que la situación con los búhos se había vuelto más complicada. Perdido en sus pensamientos, el jugador se sintió desorientado. Esa genética y esas células estaban altamente alteradas. Incluso Shield no tenía una forma de curarlos, y mucho menos él, con sus escasas capacidades curativas. ¿Por qué todo siempre tiene que ser tan difícil? Masajeándose las sienes, Noah intentó calmarse. Sin importar cuánto intentara encontrar una explicación, todo siempre comenzaba o terminaba con ellos. En ese mismo momento, un rugido, no más bien un susurro, hizo que el jugador se congelara en su sitio. Monroe, una criatura, semejante a un lagarto blanco, gruñó mientras sus colmillos castañeteaban cual víbora. ¿Esta cosa acaba de hablar? Con sus ojos levemente abiertos, Noah se dio la vuelta para encarar a la garra mutada. Dando unos pasos al frente, se acercó, centímetro a centímetro, hasta quedar frente a la celda de prisión. Repite eso. Monroe. La víbora repitió la palabra y, en el proceso, acercó su hocico hacia el jugador. Mientras observaba fijamente aquellos ojos escarlata, un breve destello de sapiencia brilló en medio de toda esa locura. Esta cosa sabe mi apellido. Entrecerrando los ojos, una imagen nítida de la cabeza de la criatura se formó en su mente. No era más que una masa de carne tumoral, una masa palpitante al que a duras penas podía llamarse cerebro. Pero incluso en esa cosa aún quedaba actividad cerebral. Los centros encargados del instinto de lucha o huida seguían activos. Y, en regiones diminutas, persistía una débil actividad en las áreas vinculadas a la memoria. Su degradación no es total. Puede razonar, pero, ¿cómo sabe mi apellido? ¿Es solo una coincidencia o hay algo más detrás de todo esto? Con sus dientes apretados, una extraña pero factible teoría tomó forma en su mente. Si mi abuelo es un mutante muy reconocido, ¿por qué mi abuela no podría ser algo más? Mientras aquello ocurría, las demás garras, apartándose de su programación, repitieron como pudieron la misma palabra al unísono. Monroe. 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 Las cadenas se retorcían y crujían con violencia. Los colmillos chocaban entre sí mientras los cuerpos se contorsionaban con tal fuerza que las propias cadenas comenzaron a desgarrar su carne. Todo como si sintieran, en aquel frágil humano, el origen de toda su vida anterior. Décadas de entretenimiento. Las cirugías que los dejaron mudos. El lavado de cerebro impuesto por aquella familia. Y cómo se arrodillaban ante esa mujer, ante ellos, hasta que las rodillas les sangraban y sus mentes terminaban por hacerse añicos.
Todo por culpa de aquel hombre de ojos mágicos que tenía esa sangre, ese aroma divino. Escasa, diluida y oculta en lo más profundo de su linaje, pero seguía allí. Y eso era más que suficiente. Arrodillados hasta donde sus ataduras se lo permitían, hablaban con torpeza, repitiendo las acciones y los pensamientos que alguna vez tuvieron como humanos. En medio de todo ese caos, los ojos del jugador se tiñeron de escarlata. ¿Qué diablos? ¿Qué les pasa? Aquello era una locura sin sentido. ¿Por qué esas masas mutadas actuaban de esa manera? ¿Qué demonios les había ocurrido? Todo ese ruido empezó a afectarle. Llevándose una mano a la cabeza, diversas sensaciones parpadearon ante su visión. Oscuridad. Dolor. Y, al final, vacío. Al instante siguiente, un repentino dolor de cabeza le nubló la mente. Entonces, por fin, pudo distinguir una imagen concreta. En lo que parecía ser una cueva, el frío calaba hasta los huesos. Y, sobre aquel abismo sin fondo, caía una lluvia de plumas. Volviendo a la realidad, la respiración de Noah se volvió errática. Una leve gota de sudor cayó por su frente y, en el proceso, apretó con fuerza sus oídos agobiados. «Silencio», exclamó. No obstante, aquellas monstruosidades hicieron caso omiso a su súplica. Incluso se volvieron más activas. Dije que silencio. Pisando el suelo con apenas una microscópica fracción de su fuerza, el piso negro retumbó llenándose de innumerables grietas como telarañas. Cuando el temblor cesó, todo quedó en un silencio profundo. Esto pasó de nuevo. Sus poderes primarios eran la cosa más rara del mundo. Aleatorios, absurdos y sin sentido. Parecían más una carga que una ayuda. Cuando el dolor de cabeza se detuvo, los ojos del jugador volvieron a la normalidad. Sus manos abandonaron sus oídos y su expresión recuperó la calma. Dándose unas palmaditas en la ropa, Noah retiró un polvo inexistente de su traje. Al terminar, estiró un poco el cuello, provocando el leve crujido de sus huesos. Ha sido una noche pesada. Habló con una voz que llegó a cada una de las criaturas aprisionadas. Estas, de hecho, ni siquiera se atrevían a levantar la cabeza para mirar a su captor. Ustedes nunca han sido los compañeros de piso más amables, pero sé un poco por lo que están pasando. El hecho de haber sido convertidos en esto debe de ser un sufrimiento constante. Sin vacilaciones, el jugador dio un último vistazo a cada celda antes de darse la vuelta y caminar hacia la salida. Pero les prometo que la persona que se atrevió a jugar con sus vidas y con su propio no tendrá un buen final. Las horas pasaron minuto a minuto. Cuando la brillante luna alcanzó su punto más alto, una figura de un intenso brillo púrpura salió de la gran catedral. En apenas unos instantes, cruzó el vasto océano Pacífico hasta llegar al continente americano, más específicamente a la ciudad de Nueva York. Actualmente, levitando a pocos centímetros sobre la hierba verde, Noah miró las altas rejas de la mansión con una expresión de duda. ¿Debería hacerlo? No se sentía cómodo con aquello. Llevarlos a un lugar tan peligroso estaba mal, pero también estaba mal negarles la posibilidad de encontrar a su amiga. Con un leve suspiro, Noah solo pudo negar con la cabeza con cierta ironía. No tiene caso. Si yo no los ayudo, lo harán por su cuenta. Ahora solo les pido que, por favor, no me hagan arrepentirme de esto. Cerrando los ojos, Noah aterrizó por completo sobre el suelo y se recostó contra un árbol, a la espera de los jóvenes mutantes. Por suerte para Noah, no tuvo que esperar demasiado. En menos de 10 minutos, las enormes rejas de metal se abrieron y, a través de ellas, dos figuras se acercaron a su posición. Llegan tarde. Abriendo un poco su ojo izquierdo, Noah hizo un pequeño comentario en tono bromista. Hermano, llegaste en medio de la noche. Con una ligera sonrisa burlona, Robert respondió. Dime, ¿acaso no duermes? Técnicamente, no necesito dormir. Sonriendo un poco, el jugador señaló su cabeza con un dedo para enfatizar su punto. Aunque, si no descanso al menos unos minutos cada semana, empiezo a volverme un poco loco. Tu mutación es la cosa más malditamente conveniente de todas. Robert comentó por lo bajo, chasqueando la lengua con un deje de envidia. No obstante, Noah ya no le prestó atención. Sus ojos se posaron sobre la mujer de cabello castaño y blanco con cierta preocupación. Recordando cómo su mente casi explotó cuando la tocó, se preguntó si acaso podría morir de esa manera. Ella sí que da miedo. Tosiendo un poco para calmarse, Noah habló con tono severo. Ana, ¿verdad? La chica asintió. Bien, escucha. Siento si te asusté antes. Mi mente suele sobresaltarse con facilidad. Sí. Estoy acostumbrada a que la gente no quiera tocarme. Cuando la conversación terminó, Noah no pudo evitar divagar un poco, pero la ligera tos de Robert la hizo salir de sus pensamientos. Ah, claro. Disculpen.
Volviendo a la realidad, Noah negó con la cabeza y miró a ambos chicos con severidad. Bien, no perdamos más tiempo. Enderezando la espalda, Noah miró el horizonte con expresión contemplativa. Iremos a Gotham City e investigaremos a los búhos y la desaparición de su compañera. Yo optaré por un método más contundente, y ustedes por algo más mundano. Como investigar a los criminales y analizar pistas, pero nada de violencia innecesaria. ¿Comprenden? Sí, papá. Asintiendo con la cabeza, Ana puso los ojos en blanco. En respuesta, Robert rió por lo bajo, pero al momento siguiente adoptó una expresión seria. Viejo, dejando las bromas de lado, ¿cómo iremos a esa tal Gotham? ¿Tienes alguna nave o vehículo? ¿O tal vez iremos en avión? Y ahí viene la parte complicada. Volviéndose hacia ambos adolescentes, Noah abrió las manos de par en par mientras una ligera expresión de vergüenza se dibujaba en su rostro. Los voy a llevar volando, pero, Ana, intenta no tocarme, por favor. Durante unos instantes reinó el silencio. Luego, dos suspiros de resignación absoluta escaparon de los labios de Robert y Ana. Dios, ¿es en serio? Ana cerró los ojos lentamente. En su rostro se dibujó una expresión de pesar antes de que una tenue sonrisa amarga cruzara sus labios. Rápido, chicos. Instando al dúo, Noah flexionó las muñecas con impaciencia. No tenemos todo el día. Oh, cuando lo dices así, suenas un poco tétrico. Dando un paso al frente, Robert se acercó lo suficiente al jugador para que éste apoyara su muñeca derecha sobre su hombro. Con un poco de duda, Ana siguió los pasos de su compañero y se colocó al lado izquierdo de Noah. Les sugiero mantener la mente abierta. El movimiento de súper alta velocidad suele ser un poco extraño al principio. ¿Movimiento a qué? Antes de que cualquiera de los dos pudiera terminar la pregunta, el mundo dejó de tener forma. Todo a su alrededor se convirtió en una mancha de colores estirados, como si su realidad hubiera sido demasiado lenta para seguirles el paso. En un parpadeo, la hierba de la mansión mutante desapareció bajo sus pies. Ahora solo había un océano de nubes extendiéndose hasta el horizonte. Ni el viento alcanzó a golpearlos. Ni siquiera sintieron la más mínima aceleración ni ningún efecto adverso. En el siguiente segundo, el paisaje volvió a reconstruirse un instante después. Solo que ya no estaban en la mansión. Diablos, ni siquiera era algo parecido. Ahora estaban en la azotea de un edificio, en medio de los suburbios de una gran ciudad. Todo el lugar transmitía una sensación de pesadez difícil de ignorar. El aire era denso y estaba impregnado de un ligero olor a smog y sustancias tóxicas. Con unos repentinos estruendos, Ana y Robert se alejaron de Noah tan rápido como sus piernas se los permitieron. Ambos respiraban con dificultad, todavía sobresaltados por la abrumadora sensación que acababan de experimentar. Sus piernas temblaban de forma involuntaria y el color había abandonado parcialmente sus rostros. Ana, en particular, estaba mucho más afectada. Vaya, debo felicitarlos, chicos. Llevándose una mano al mentón, Noah no pudo evitar mostrarse ligeramente sorprendido. Observó a ambos durante unos segundos, como si intentara comprender qué acababa de ocurrir. Lo normal es que, cuando llevo a alguien conmigo, no sienta absolutamente nada. El viaje termina antes de que su mente alcance a procesarlo. Hizo una breve pausa antes de continuar. Pero ustedes fueron capaces de percibir algo, eso es realmente impresionante. No cualquiera puede hacerlo. Mierda. Interrumpiendo en seco al jugador, Robert maldijo mientras intentaba recuperar el aliento. ¿Cómo? Eso no fue volar. Sí lo fue. Ana respondió mientras, poco a poco, empezaba a recomponerse. Yo también he experimentado el vuelo, pero lo de este tipo está en una dimensión completamente aparte. Bueno, sí. Noah asintió con aprobación ante las palabras de Ana. Aunque, una vez que te mueves a 3000 veces la velocidad del sonido, para cualquier observador externo es prácticamente una teletransportación. Aquella frase retumbó en la mente de Ana durante varios segundos. Forzándose a controlar su cuerpo, fijó la vista en aquel rostro de ojos rosados que parecía brillar con luz propia. ¿Qué clase de mutante es él? El grupo se instaló en aquella azotea solitaria durante algunos minutos. En ese tiempo, Ana y Robert se dedicaron únicamente a recomponerse de su estupor. Por su parte, Noah permanecía en el filo de la azotea, contemplando el paisaje nocturno de la ciudad. Yo no soy muy bueno en estas cosas, reflexionó, mientras su ceño se fruncía ligeramente. Este tipo de investigación es demasiado compleja para mi gusto. Con la brisa nocturna golpeando su rostro, una pequeña sonrisa irónica se dibujó en sus labios. Por suerte, conozco a la persona indicada. Alzó la vista hacia el cielo nocturno. Entonces, una luz brilló entre las negras nubes.
Aquel brillo no era uno ordinario. Era un haz de luz dorada y, en el centro de todo, reposaba el emblema de un murciélago negro. Escuchen, chicos. Sin apartar la vista del cielo, Noah habló en un tono bajo, pero firme. Ya es momento de que yo me vaya. Claro, viejo. Levantando un pulgar, Robert, sentado en el piso, asintió con una sonrisa. Ten suerte, amigo. Y si encuentras algo o tienes algún problema, no dudes en llamarnos. Me quitaste las palabras de la boca. Dándose la vuelta, algo apareció en la mano del jugador. Un segundo después, aquel objeto fue lanzado hacia el mutante. Atrapándolo sin mayor dificultad, Robert lo observó con evidente confusión. ¿Y esto? Al mirar más de cerca, descubrió que sostenía un par de guantes hechos de un metal desconocido. Lo más sorprendente era que brillaban con un resplandor púrpura, igual que el traje de Noah. Es un regalo. Te servirán con tus poderes. Entonces, el jugador dirigió la mirada hacia Ana con un poco de pesar. Perdón, a ti no pude hacerte nada. Pero para la próxima te traeré algo. Sin decir nada, Ana solo se encogió de hombros y apuntó con el pulgar hacia el fascinado Robert. No importa, el tonto necesita mucha más ayuda que yo. Oye. Indignado, el mutante lanzó un bufido de molestia. ¿Tienes envidia de que a mí me regalen cosas geniales? Sí, cómo no. Sin darle más importancia al tema, Ana dirigió la vista hacia la brillante señal que iluminaba el cielo nocturno. Supongo que esa es tu señal, señor superhéroe. Más o menos. De un salto, Noah se paró sobre la barandilla de seguridad del edificio. Cuídense y no se metan en problemas. Cuando aquellas palabras se desvanecieron en el aire, Noah se dejó caer de espaldas. Un segundo después, ante la mirada de los estudiantes de Javier, se elevó hacia el cielo y se perdió en la distancia. En otra parte de Gotham City, lejos de la azotea donde Noah acababa de despedirse de sus compañeros, la noche transcurría con una calma inquietante. El viento recorría las calles vacías, arrastrando consigo papeles y polvo, mientras los imponentes edificios proyectaban largas sombras sobre el asfalto húmedo. Sin embargo, aquella tranquilidad era solo una ilusión. En el corazón de la ciudad, el ambiente era completamente silencioso. Las luces azules y rojas de las patrullas iluminaban una calle residencial, mientras un grupo de policías de rostro severo trabajaba con gran coordinación. Algunos se dedicaban a acordonar la zona con cinta policial, mientras que otros tomaban declaración a los civiles que se encontraban en las inmediaciones. Sin embargo, dos miembros de la policía se encontraban en el centro de todo el caos. En medio de la calle, un hombre y una mujer observaban el suelo con expresiones muy distintas. Frente a ellos yacía el cadáver de un hombre de mediana edad, para ser más específicos. Nombre de la víctima: Javier Horna. Edad: 46 años. Causa de muerte: apuñalamiento y pérdida de sangre. La voz hizo una breve pausa antes de añadir: y, al parecer, lleva varias horas muerto. Sin decir nada más, la policía giró levemente la vista para observar a su compañero a su lado. Aquel hombre era de edad avanzada, con el cabello marrón claro y unos ojos del mismo tono. Comisionado Gordon, ¿qué opina de esto? El llamado Gordon observó el cadáver sin mostrar la menor reacción. Después de soltar un leve suspiro cansado, apartó la mirada y volvió a examinar el lugar de los hechos. A pocos metros de ellos se encontraba un pequeño edificio de apartamentos. Todo estaba oscuro y los residentes ya habían sido evacuados por la policía, pero los rastros en el lugar aún permanecían intactos. ¿Revisaron el interior de la vivienda?, Gordon preguntó, pero la policía negó con la cabeza y respondió sin demora: no, como usted ordenó, no tocamos el interior del apartamento. Solo analizamos las pistas en el exterior y acordonamos la zona. Excelente. Asintiendo con la cabeza, Gordon parecía mucho más tranquilo. Llevándose una mano al bolsillo de su gabardina, rebuscó durante unos segundos antes de sacar un cigarro y un pequeño encendedor. Al encenderlo e inhalar una calada, la cálida sensación del humo y el efecto placebo de la nicotina hicieron que la tensión de su cuerpo disminuyera visiblemente. En respuesta, la mujer frunció ligeramente el ceño y se cubrió la nariz con cierto disgusto. Señor comisionado Gordon, ¿qué hacemos a continuación? Esperar, él debería llegar en cualquier momento. Con esas palabras, Gordon señaló casualmente al cielo con uno de sus dedos. Confundida, la policía alzó la vista y observó lo que parecía ser una enorme señal dorada y negra en el cielo cubierto de densas nubes. Con los ojos abiertos de par en par, la mujer tembló ligeramente al reconocer a quién pertenecía aquel símbolo. Sin previo aviso, un enorme chirrido, como el de unas ruedas golpeando el pavimento, hizo estremecer a todos los presentes, exceptuando al comisionado Gordon.
Con todas las miradas dirigidas hacia el lugar de donde provenía el ruido, una potente luz blanca dejó momentáneamente cegados a los presentes. ¿Pero qué demonios? Apretando los dientes, la policía intentó sacar su arma de la cintura con una mano mientras se cubría de aquella intensa luz con la otra. Alguien ha roto la formación. Manténganse alerta. En medio de la intensa luz blanca, todo volvió a quedar sumido en la oscuridad al segundo siguiente, como si lo ocurrido hubiera sido una simple ilusión. En la escena del crimen, justo al borde del perímetro policial, se encontraba un enorme automóvil completamente negro. Toda su carrocería estaba fuertemente blindada, y su estructura y diseño habían sido concebidos al 100% para ofrecer una gran aerodinámica y una alta capacidad defensiva. Cuando todo quedó claro, varios jadeos escaparon de los agentes de la ley. Algunos incluso estuvieron a punto de soltar sus pistolas en el acto. Con un pequeño clic, acompañado de una nube de vapor blanco, una enorme figura completamente negra salió de aquel automóvil con paso firme. Aquella persona llevaba una máscara que le cubría la mitad superior del rostro y solo dejaba ver unos profundos ojos blancos. Dando un paso adelante, la capa negra sobre su espalda se balanceó, como las alas de un verdadero murciélago. Mientras él avanzaba en silencio, nadie se atrevió a interponerse en su camino. Solo se limitaron a apuntar sus armas al vigilante, un intento inútil de mantener una pizca de control. Deteniéndose a pocos metros del comisionado, el llamado Batman habló con voz ronca. «Comisionado Gordon, he llegado». «Sí, ya lo noté». Sin prisa, Gordon dio una larga calada a su cigarrillo antes de fijarse en el gran automóvil negro estacionado a varios metros de distancia. «Bonito auto. ¿Es nuevo?» Batman no reaccionó. Su mirada únicamente se fijó en el desordenado escenario, analizando cada detalle. Manchas de sangre, cristales rotos, fragmentos de concreto destrozado y un cadáver. Deteniéndose frente al cuerpo sin vida, el vigilante dio un paso más para examinarlo de cerca. En ese momento, un grito repentino sacó a todos los presentes de su estupor. «¡Alto, criminal!». Alzando su arma, aquella mujer policía apuntó directamente al rostro de Batman. Sus manos temblaban, pero el agarre sobre su arma no vaciló en lo más mínimo. «Tú, quien quiera que seas, has atravesado una zona restringida de la policía sin permiso». Sin reaccionar, Batman giró la cabeza, fijando sus ojos blancos en su atacante. «Yo no soy su enemigo, señorita. Al contrario, estoy aquí para ayudar. Nuestro oscuro amigo tiene razón, René. Yo lo llamé». «¿Qué?». En shock, la oficial René miró por el rabillo del ojo al relajado comisionado Gordon. «Señor, ¿cómo?». «Él es un criminal y ahora está aquí. Larga historia. Luego te contaré los detalles». Cuando terminó su explicación, Gordon alzó la voz para que todos los policías a su alrededor pudieran escucharlo. «Escuchen todos. Yo he llamado a Batman para la investigación de este caso. Ahora no lo molesten ni continúen con sus funciones con normalidad». Ante la orden, incluso si algunos tenían ciertas réplicas, ignoraron la extraña situación y volvieron a sus posiciones. Tragándose su desconfianza, René bajó su arma, aunque le dedicó una última mirada fría al vigilante. «Señor Batman, es un gusto tenerlo aquí. Sus hazañas en nuestra ciudad son muy impresionantes. Explícate». Deteniendo en seco al hablador Gordon, Batman no estaba de humor para más pérdidas de tiempo. «Sí, bueno, la víctima es conocida como Javier y fue asesinada en su edificio. Intentamos revisar las cámaras de seguridad, tanto las del edificio como las de los alrededores, para averiguar quién fue el perpetrador, pero estas parecen estar estropeadas». Con una ráfaga de viento soplando a su alrededor, Batman avanzó unos pasos y se puso en cuclillas junto al cadáver. Desde esa distancia pudo apreciar con claridad el fino corte que atravesaba el cuello del hombre. «No hubo resistencia por parte de la víctima», explicó mientras levantaba una mano para examinar los músculos del brazo del fallecido. «No presenta mucha rigidez cadavérica, así que su muerte es muy reciente». Poniéndose de pie, los engranajes en la mente de Batman comenzaron a girar, reconstruyendo los acontecimientos de aquella noche. Pero algo no encajaba. El cuerpo contaba solo una parte de la historia. El resto seguía oculto entre las paredes del edificio. «Comisionado Gordon». «¿Sí? Voy a entrar». «Está bien, Batman, todo tuyo». Gordon extendió la mano, cediéndole el paso para que Batman pudiera inspeccionar el edificio a sus anchas. A juzgar por la escena y el interior de este edificio, diría que fue asesinado por alguien del crimen organizado. Alguien bastante competente, si sabes a lo que me refiero. Cuando Batman se disponía a entrar, una voz desconocida resonó a espaldas de todos. Al principio, el intruso solo recibió un sepulcral silencio como respuesta.
Pero todo cambió cuando un objeto fue lanzado a gran velocidad, silbando mientras cortaba el aire. El Batarang de metal negro surcó la distancia en un abrir y cerrar de ojos. Sin embargo, en el último instante, fue detenido con naturalidad entre dos dedos. No podía esperar menos de ti, murciélago. Apenas una fracción de segundo después que el vigilante, Gordon y René volvieron la vista hacia el origen de la voz. Entonces descubrieron quién había llegado. Envuelto en lo que parecía una gran túnica y una capa que brillaban con un intenso tono púrpura, como una aurora boreal, Noah examinaba con sus pupilas rosadas aquel objeto punzocortante con interés. Buen afilado, diseño bonito. Mis felicitaciones al creador. Jugando con el Batarang entre los dedos, el arquitecto avanzó en medio del caos como un fantasma. Con la boca abierta de par en par, las piernas de René comenzaron a temblar por reflejo. Arquitecto. Eres tú. Por su parte, el comisionado Gordon logró disimular un poco mejor su sorpresa. Aún así, el leve temblor de sus manos y el hecho de que casi dejara caer el cigarrillo terminaron por delatarlo. Arquitecto. Acomodándose la gabardina marrón, Gordon dedicó una breve inspección al recién llegado antes de clavar la mirada en sus ojos con expresión seria. No es por ser grosero, pero se puede saber qué haces aquí. Buenas noches, señor comisionado Gordon. He escuchado mucho sobre usted. Y no se preocupe, no es para nada grosero. Acortando la distancia con el hombre de mediana edad, Noah extendió la mano derecha con una sonrisa tranquila dibujada en el rostro. Discúlpeme por llegar de improviso, pero estaba de paso y cuando vi todo este jaleo no pude evitar echar una mano. Tras dudar apenas unos instantes, Gordon estrechó la mano de Noah. Entiendo, pero le pediría que tuviera más cuidado con esas apariciones. Me dio un buen susto. Sí, para la próxima tendré más cuidado. Retirándose del apretón de manos, Noah reparó en la policía que permanecía inmóvil, temblando ligeramente en su sitio, y sintió un poco de pesar. Piel morena, rostro cuadrado y cabello negro hasta los hombros. A ella no la conozco, pero no importa. Disculpe a usted también, señora. Arquitecto, ¿tú, de verdad eres él? Conteniendo el pánico, René pronunció cada palabra entre dientes. Hasta donde yo sé, sí. Con un último asentimiento, el jugador fue directo al meollo del asunto. Con paso firme, caminó hasta quedar frente al imponente Batman. Bastaba con tenerlo delante para sentir su mirada analizándolo de pies a cabeza. También es un gusto conocer al gran detective, señor Batman. Con un repentino movimiento de los dedos, el Batarang salió despedido a una velocidad moderada hacia las manos de Bruce. El vigilante atrapó el arma sin pestañear, aunque no mostraba el menor rastro de alegría. Sabía que este día llegaría, pero no pensé que sería tan pronto. En la mente de Batman, toda la información que tenía sobre el arquitecto pasó frente a sus ojos. Un individuo con poderes de un nivel extraordinariamente alto, capaz de detener por sí solo el ataque terrorista en Ciudad Ópalo y una supuesta invasión alienígena. Su capacidad destructiva supera la de cualquier arma creada por el ser humano, y su velocidad, tanto en combate como en desplazamiento, es extraordinariamente alta. Es peligroso. Muy peligroso. Aquella conclusión parecía más que obvia. Pero, a veces, lo obvio es precisamente lo más extraño. Con un movimiento rápido, Batman guardó el Batarang en el cinturón dorado que llevaba a la cintura. ¿Qué quieres? Con sequedad, el vigilante apretó los puños, como si esperara algo. Ayudar. Respondió Noah y, por reflejo, dirigió su atención hacia aquel cuerpo sin vida. Es lo que he hecho desde el principio y lo que haré hasta el final de los tiempos. Ayudar. No. Conozco tus rutas. Sé dónde sueles estar, y Gotham no parece ser uno de tus destinos favoritos, arquitecto. Sí, tienes razón. Asintiendo con la cabeza, Noah volvió a dirigir su atención hacia Bruce. Pero me esforzaré para que eso cambie. Con las manos a la espalda, el medio mutante avanzó pasando al lado de Batman hacia la entrada del edificio. No te quedes ahí parado, desconfiando, Batman. Nuestras diferencias no importan cuando hay vidas humanas en juego. Frunciendo el ceño bajo su máscara, Batman no se mostró convencido. ¿Y desde cuando dije que trabajaría contigo? Tengo autoridad gubernamental para esto, señor Batman. Técnicamente, tú eres quien se ha colado en una investigación policial y está interfiriendo con el procedimiento habitual, sin mencionar que utilizas un vehículo con modificaciones ilegales. Ahora dime, ¿vas a venir aquí a atrapar al criminal o quieres que yo te arreste y estés toda la noche en la comisaría? Cuando Noah terminó de hablar, Batman se quedó callado, pero no como de costumbre. Su mandíbula se tensó y sus puños apretados se relajaron hasta adoptar una postura más tranquila.
Sin molestarse en decir nada más, realizó un movimiento repentino y acomodó su capa para que envolviera su cuerpo. Esto no termina aquí, arquitecto. Avanzando detrás del arquitecto, lo siguió manteniendo una distancia exacta de 2 metros. Cuando las dos figuras desaparecieron de la vista de todos, un largo suspiro escapó de los labios de René. La mujer finalmente pudo recuperar un poco el control de su respiración. Señor Gordon. Su voz salió en un tono casi inaudible. Tenemos al arquitecto y a Batman en el mismo lugar, al mismo tiempo, y están trabajando juntos. ¿O estoy soñando? Como única respuesta, una risa escapó de la boca de Gordon. Al principio fue leve, pero poco a poco aumentó de intensidad hasta que terminó interrumpida por un ataque de tos. Dios. Cubriéndose la boca con una mano, Gordon apenas logró contener la risa. Ese tipo le ganó a Batman. Eso sí que es nuevo. Después de respirar profundamente, el comisionado recuperó su expresión seria y dio la orden con voz firme. Patrullen la zona y aumenten la vigilancia. Llamen refuerzos si es necesario. La mirada de Gordon se dirigió hacia el edificio donde ambas figuras habían desaparecido. Tenemos a alguien importante aquí. Y cuando alguien así aparece en Gotham, casi siempre significa que la situación es mucho más grave de lo que imaginamos. Final de capítulo. Glassy sky.